Te dijeron que envejecer era inevitable, que el tiempo era un dictador al que nadie podía desobedecer, que cada arruga era una sentencia, cada desgaste una confirmación. Pero nunca te dijeron que tu cuerpo no envejece por años, sino por programación. Este no es un libro de cremas milagrosas ni de rituales de vanidad, es un manifiesto vibracional, una revelación incómoda y poderosa. La juventud no es una etapa, es una frecuencia. Y esa frecuencia no se activa desde la genética, sino desde la conciencia, porque tu biología obedece a tu identidad energética y cada célula que te habita escucha lo que emites, mucho antes de responder a lo que haces. Este libro prohibido no fue silenciado por su rareza, sino por su exactitud, porque revela lo que muchos no quieren que recuerdes, que puedes regenerarte, que puedes rejuvenecer desde adentro, y que tu cuerpo no es una víctima del tiempo, sino un campo cuántico en plena capacidad de recodificarse. La sabiduría ancestral que leerás aquí fue extraída de fuentes ocultas, preservadas en templos vedados y confirmada hoy por la ciencia más avanzada. Hermetismo, alquimia, gnosticismo y biología celular no se contradicen, se complementan y juntas trazan el mapa hacia una juventud que no depende del espejo, sino de cómo vibras cuando nadie te mira. Si estás aquí, no es por azar. Tu alma te trajo a este umbral porque ya estás listo para detener el envejecimiento como destino y comenzar a vivir la juventud como estado natural. Este no será un viaje superficial, será un reinicio, desde la célula hasta la esencia. Capítulo 1. La gran mentira del tiempo lineal y el mito de la decadencia. Desde que tienes memoria, has escuchado que el cuerpo se desgasta con los años, que cada ciclo cumplido es una pérdida, que el envejecimiento es una curva descendente que nadie puede detener. Te enseñaron a contar los días como si fueran cadenas, a celebrar años como quien marca el inicio de una lenta extinción. Pero nadie te dijo que esa forma de ver el tiempo es una construcción artificial, no una ley universal. La noción de tiempo lineal no es biológica, es cultural, es un acuerdo colectivo que decidiste asumir antes de tener la madurez para cuestionarlo. Y cada vez que repetiste que ya no tienes 20 o que es normal sentirse más lento con los años, lo que estabas haciendo no era describir tu biología. Estabas programando tu campo cuántico para colapsar en esa dirección. En realidad, tu cuerpo no envejece porque el tiempo pase. Envejece porque responde a la información que sostienes como verdad. Y esa verdad, si está cargada de resignación, culpa, nostalgia o desconexión, comienza a desorganizar tu energía vital. La célula no se deteriora por los calendarios, se deteriora porque pierde la coherencia de su entorno vibracional. Y esa coherencia no depende del reloj, depende de ti. Las culturas ancestrales lo sabían, por eso no temían al paso del tiempo. Lo usaban como código, como expansión, no contaban los años, medían la energía, y mientras más sabiduría, más vitalidad. Mientras más presencia, más regeneración. Porque entendían que el tiempo no era un enemigo que avanzaba, sino una frecuencia que respondía al estado interno. Hoy, la ciencia comienza a confirmar esto. Estudios en epigenética, física cuántica y neuroplasticidad demuestran que el envejecimiento no es un destino fijo, es un proceso dinámico que puede acelerarse o ralentizarse según tu entorno mental, emocional y energético. Tu biología es mucho más flexible de lo que crees, y tu potencial de regeneración no desaparece con los años. Se apaga cuando dejas de creerte lo posible. La juventud no es la ausencia de edad, es la presencia de una vibración específica, apertura, curiosidad, expansión, coherencia, nutrición, gozo no condicionado. Cada una de esas frecuencias nutre tu campo.
lo mantiene activo, lo mantiene joven. Pero si vives en estrés constante, enjuiciándote, negando el placer, repitiendo frases de agotamiento como mantras, estás creando el terreno ideal para que tu biología se apague antes de tiempo. Este capítulo no viene a convencerte de que puedes ser eternamente joven desde la vanidad. Viene a mostrarte que la juventud como energía base es tu estado original, no una fase perdida. Y para regresar a ese estado, lo primero que debes hacer es desmontar el mito del tiempo lineal como prisión. Comienza a observar tu lenguaje. ¿Cómo hablas de ti cuando se trata de edad, cuerpo, energía? Cada palabra es un código. Cada broma sobre hacerse viejo es una orden vibracional. Cada creencia no cuestionada sobre la decadencia es un ancla que te mantiene en el paradigma del deterioro. Pero tú puedes cambiar eso. Puedes instalar una nueva señal. Puedes comenzar a emitir desde la conciencia de que el tiempo no te destruye, te refleja, y lo que refleja es la frecuencia que sostienes. Si vibras expansión, si activas tu intención creadora, si reconfiguras tu relación con el cuerpo, la célula responde. Porque no obedece al calendario, obedece a la señal. La gran mentira del tiempo lineal es que te hizo olvidar que eras energía antes de ser carne. Y la gran verdad de la juventud eterna es que no se trata de revivir el pasado, sino de sostener la vibración que nunca debiste soltar. Capítulo 2. El código de la regeneración celular. El secreto que te conecta con tu juventud interior. Tu cuerpo no está diseñado para deteriorarse. No fue creado para envejecer de forma inevitable. Tu biología tiene un código interno que, si es activado correctamente, puede regenerarse indefinidamente. Y este código no depende de la edad que tengas, sino de la vibración que sostienes. Este capítulo te revela lo que las culturas ancestrales conocían. La regeneración celular es un proceso energético. Cada célula de tu cuerpo está en constante renovación. Las células de la piel se regeneran cada pocos días. Las células sanguíneas se reemplazan en semanas. Los huesos, aunque más lentamente, también se renuevan constantemente. El problema no está en la capacidad de regeneración de tu cuerpo, sino en el ambiente que creas para ello. Cuando vibras en incoherencia, cuando sostienes pensamientos de agotamiento, de desconfianza en tu capacidad de sanación o de envejecimiento, el cuerpo deja de recibir las señales adecuadas para activar sus procesos regenerativos. Imagina que cada célula es un pequeño receptor, una antena que responde a las frecuencias que emites. Si constantemente emites señales de estrés, miedo, culpabilidad o falta de confianza, esas células comienzan a generar un entorno ácido, un entorno donde la regeneración es más difícil. Sin embargo, cuando comienzas a elevar tu vibración, cuando te alineas con pensamientos y emociones de expansión, gozo y aceptación, el ambiente cambia. Las células responden a la coherencia energética de tu campo y la regeneración se activa. Esto es algo que las culturas ancestrales, como los egipcios, los hindúes y los mayas, ya sabían. La regeneración no es algo que ocurra solo a nivel físico. Es un proceso que comienza en el campo energético. Ellos entendían que la conexión con la divinidad interna, la conexión con la naturaleza y la coherencia entre cuerpo y mente eran esenciales para activar este código. La ciencia moderna ha comenzado a investigar cómo los pensamientos, las emociones y el entorno afectan nuestra biología. Descubrimientos recientes en epigenética muestran que nuestros genes no están predestinados. En cambio, nuestros hábitos de vida y nuestras emociones influyen en cómo se expresan. La activación del código de la regeneración celular no depende de la genética de tu familia. Depende de cómo eliges vivir, cómo eliges pensar,
cómo eliges sentir. Ahora bien, ¿cómo puedes activar este código de regeneración celular en tu propia vida? La respuesta no está en tomar más pastillas, en hacer más ejercicio o en cambiar tu dieta. Está en recalibrar tu campo energético. El primer paso es reconocer que tu energía está directamente conectada con tu biología, y cuando comiences a trabajar con ella de forma consciente, tu cuerpo empezará a responder. La primera clave es la coherencia mental y emocional. Si sigues aferrándote a creencias limitantes, a pensamientos de escasez o a la idea de que tu cuerpo se está agotando, estarás cerrando el flujo regenerativo. La mente y el cuerpo no son entidades separadas. Son partes de un mismo sistema que interactúan constantemente. Y si la mente está bloqueada en la creencia de que el envejecimiento es inevitable, el cuerpo seguirá esa misma señal. El segundo paso es liberar las emociones retenidas. El estrés crónico, las emociones no expresadas y las experiencias no resueltas crean una sobrecarga en el sistema. Estas emociones no liberadas alteran la frecuencia del cuerpo y, por ende, dificultan el proceso de regeneración celular. La práctica de soltar, de perdonar, de liberar el pasado y de vivir en el presente crea el espacio perfecto para la regeneración. El tercer paso es cultivar el placer y la alegría. Los pensamientos positivos no son una simple actitud hacia la vida. Son frecuencias elevadas que envían señales claras al cuerpo para activar su poder regenerativo. La alegría, el disfrute, la gratitud, el amor, son vibraciones elevadas que le indican al cuerpo que está en un ambiente seguro para crear. Sin esa frecuencia de gozo, el cuerpo no puede regenerarse completamente. El estrés crónico y la falta de placer físico y emocional deterioran las células. El gozo, la diversión, la conexión hacen que las células crezcan y se reproduzcan de forma saludable. Y finalmente, el último paso es la conexión con la naturaleza. Las culturas ancestrales comprendían que estar alineados con los ritmos naturales del planeta es esencial para activar la regeneración celular. Los ciclos lunares, las estaciones, la energía del sol, las plantas, el agua, todo está en sincronía y al alinearnos con esos ciclos, ayudamos a restaurar nuestra energía vital. Cuando estás desconectado de la naturaleza, pierdes la señal de regeneración. La naturaleza te recuerda cómo debes vibrar. Activar el código de la regeneración celular no es solo una práctica, es un regreso a lo natural, a lo que siempre has sido, a lo que tu biología está diseñada para ser. La juventud eterna no es un concepto que pertenece al futuro o al pasado. Es una frecuencia que debes elegir ahora. Es un regreso a tu estado original de coherencia, de energía, de vitalidad. Cuando comienzas a trabajar con estos principios, la regeneración no es solo una posibilidad, es una realidad. Tu cuerpo no se está deteriorando, está esperando que lo desbloquees. Capítulo 3. El principio de integridad vibracional y su efecto en la biología. Tu cuerpo no se rejuvenece por azar, ni se deteriora por obligación. Cada célula responde a un patrón invisible que tú mismo emites. Tu integridad vibracional. Esta integridad no se refiere a la moral, ni a reglas impuestas por sistemas externos. Se refiere a la coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Cuando estas 4 dimensiones están alineadas, la energía fluye sin resistencia. Y donde hay flujo, hay vida. Donde hay vida en expansión, hay juventud. El desgaste celular comienza cuando vives desde la contradicción, cuando dices lo que no sientes, cuando haces lo que no piensas, cuando sostienes una imagen que no corresponde con tu verdad interna. Esta desalineación genera una fricción constante que desgasta la bioenergía que mantiene tus sistemas activos.
No se trata de estrés común, es un ruido vibratorio sostenido que tu cuerpo traduce como caos. La física cuántica nos lo insinúa. El observador afecta al observado, pero más aún, el estado del observador modifica el campo que habita. Si estás dividido internamente, tu campo también lo estará. Y un campo fragmentado no puede sostener procesos complejos como la regeneración. Por eso, los sabios antiguos ponían tanto énfasis en la congruencia interna, no por moralismo, sino por salud energética. Un iniciado que no estaba alineado con su verbo, su pensamiento y su acción, era considerado incapaz de contener la energía de transmutación, porque sabían que el rejuvenecimiento comienza cuando el campo energético se vuelve confiable para la propia biología. Hoy la neurociencia confirma que la coherencia cardíaca y cerebral activa procesos de reparación celular, que el sistema nervioso autónomo responde favorablemente cuando las emociones son reconocidas y no reprimidas, que la inflamación crónica, principal causa del envejecimiento, se reduce cuando el individuo entra en estados prolongados de congruencia emocional. La integridad vibracional no es un ideal abstracto, es una estructura operativa que permite que tu cuerpo funcione como fue diseñado. Por eso no basta con cambiar lo que comes o haces. Debes ajustar el tono interno desde el cual habitas tu experiencia. Tu cuerpo no puede regenerarse si lo estás usando para sostener un personaje. Cuando piensas una cosa, sientes otra. Haces lo contrario y luego finges que todo está bien. Estás enseñando a tu biología a vivir en simulación, y ninguna simulación tiene energía vital sostenida. Solo lo real tiene energía propia. Esto no significa que debas volverte perfecto, sino verdadero. La energía que rejuvenece no necesita pureza absoluta, sino alineación auténtica. Si estás triste, siéntelo. Si necesitas un cambio, decláralo. Si ya no crees en lo que haces, no lo perpetúes por miedo. Cada acto de incoherencia es un pacto con el envejecimiento prematuro. Cada acto de autenticidad es un comando de restauración celular. La integridad vibracional también exige revisar tus entornos. El cuerpo no puede florecer en un campo donde se reprime la verdad. Tus relaciones, tu trabajo, tu rutina diaria, todo eso emite una señal. Y si permaneces en lugares donde no puedes ser tú sin censura, estás firmando tu deterioro energético en silencio. Esto lo sabían los esenios, los taoístas, los yogis antiguos. El cuerpo no responde solo a lo interno, sino a la red de frecuencias que lo rodea. Y por eso elegían comunidades donde el ser podía alinearse sin distorsión. Porque el rejuvenecimiento no es un proceso solitario. Es una sincronización con el campo colectivo adecuado. El paso siguiente es sutil, pero crucial. Comenzar a hablar desde la energía que deseas habitar. No más frases de desgaste, no más chistes que programan decadencia, no más lenguaje de renuncia, porque cada palabra que pronuncias también emite una orden a tu biología. El verbo no es decoración, es configuración. Lo decía el Evangelio de Tomás. Si sacas lo que hay dentro de ti, eso que saques te salvará. Si hablas desde tu centro, el cuerpo obedece. Si repites lo que no crees, el cuerpo se confunde. Y donde hay confusión sostenida, no hay regeneración posible. Por eso, este capítulo no es un consejo más. Es un llamado a restaurar tu alineación. Porque solo el ser alineado puede sostener la frecuencia de la juventud eterna sin sabotaje interno. Y esa frecuencia no se compra, no se ruega, no se imita, se vibra. Capítulo 4. La glándula pineal y la luz interna. El portal silenciado de la juventud. Tu cuerpo posee un centro olvidado. No está en el músculo, ni en el hueso, ni siquiera en el ADN. Está en un punto pequeño,
profundo y estratégicamente oculto, la glándula pineal. Ubicada en el centro del cerebro, alineada entre los hemisferios, esta estructura diminuta no solo regula el sueño, es el reloj cuántico de tu biología, el modulador de tu juventud celular y el punto de acceso a una dimensión más sutil de regeneración. Las culturas ancestrales la conocían bien. Los egipcios la representaban como el ojo de Horus. Los Vedas la llamaban Ajna, el tercer ojo. Los hermetistas la consideraban el trono del alma, y todos coincidían en algo. La pineal no solo percibe la luz externa, emite una luz propia. Con los años, esa luz interna comienza a apagarse, no por desgaste natural, sino por acumulación de ruido vibracional, miedo sostenido, hábitos artificiales, ritmos desajustados, exposición continua a falsos estímulos. La pineal se calcifica, se adormece, y con ella el cuerpo pierde su brújula regenerativa. No sabe cuándo activar los procesos de restauración, no recuerda cómo sincronizarse con la energía vital universal. La juventud verdadera comienza a desvanecerse cuando se pierde la conexión con la luz interior que regula los ritmos del alma. Porque tu glándula pineal no solo produce melatonina, también modula el campo biofotónico que mantiene activas las células madre, regula la longevidad celular y ajusta los procesos metabólicos nocturnos donde ocurre la reparación más profunda. Esto lo sabía la antigua medicina esenia. Durante el sueño profundo, si la pineal está activa, el cuerpo recibe información sutil. Una corriente energética que no solo repara tejidos, sino que reinstala patrones originales de salud. Es la fase en que la materia responde directamente al espíritu. Pero si la pineal está cerrada, esa conexión se pierde y el cuerpo envejece más rápido, porque duerme, sin regenerar. ¿Cómo se reactiva entonces este centro? No con suplementos ni fórmulas mágicas, sino con condiciones vibracionales adecuadas, silencio consciente, oscuridad respetada, ayuno sensorial, contacto con el sol matutino, limpieza emocional. Todos estos son lenguajes que la pineal entiende, no porque los entienda intelectualmente, sino porque son las frecuencias que necesita para emitir su señal original. El uso de tecnología constante, las luces artificiales nocturnas, la sobreestimulación digital y los estados de alerta prolongados paralizan su función. Tu pineal no es resistente al ruido del mundo moderno, es sensible. Y si no cuidas su entorno vibracional, no podrá mantener tu cuerpo en frecuencia regenerativa. La meditación profunda, no superficial, es otro acceso directo, pero no cualquier tipo, no la que calma solamente, sino la que penetra en el espacio interior, donde la luz interna puede activarse sin interferencia del ego. Este estado ha sido descrito como vigilancia sin mente, y es en esa zona de quietud pura donde la glándula pineal se reconfigura. Lo sabían también los alquimistas, la regeneración no empieza en el cuerpo, sino en la luz que lo atraviesa. El oro del que hablaban no era material. Era el oro etérico de una glándula despierta, capaz de convertir densidad en luminosidad celular. Cuando tu pineal está activa, tu biología se organiza. Tus órganos entran en sincronicidad. Tu sistema inmunológico deja de defenderse de todo y empieza a integrarse con lo sutil. Tu campo energético se vuelve simétrico, coherente, expansivo, y desde ahí la juventud ya no es una apariencia, es un pulso que lo invade todo. Este capítulo no busca convencerte de que tienes una joya mística dentro del cráneo. Te está recordando que la luz que buscas para restaurarte no está afuera, es interna, y que encenderla requiere decisión, entorno y silencio. Cuida tu pineal como quien cuida un altar olvidado, no como superstición, sino como ciencia espiritual.
porque la biología que se conecta con su luz interna no envejece al ritmo de los que han olvidado que son energía antes que cuerpo. Y esa luz, aunque adormecida, sigue allí, esperando que la vuelvas a mirar, no desde la urgencia de la juventud externa, sino desde la sabiduría de quien recuerda que el cuerpo se rejuvenece cuando vuelve a brillar desde dentro. Capítulo 5. La emoción como alquimia, el territorio donde envejece o florece tu cuerpo. No es el paso del tiempo lo que debilita tus células, es la emoción no resuelta que las comprime, las envenena, las contrae. La biología moderna ya no puede negar lo que la sabiduría ancestral supo siempre. La emoción sostenida es la arquitecta de la salud o la autora del deterioro. Tu cuerpo no envejece únicamente porque ha vivido, envejece porque ha acumulado emociones densas sin canal de liberación. La tristeza no expresada se adhiere al tejido. La culpa se instala en el sistema inmune, el resentimiento se atrinchera en el hígado, la vergüenza se aloja en la piel. Y el miedo se filtra por todas partes, desprogramando silenciosamente la vitalidad celular. La mayoría envejece no por los años, sino por la carga emocional que nunca aprendió a soltar. Y ese peso, aunque invisible, es real. Porque cada emoción que no se expresa se convierte en vibración congelada, y esa vibración altera el funcionamiento de tus sistemas internos, hormonales, digestivos, linfáticos, respiratorios. La clave no está en ser positivo todo el tiempo. Esa idea superficial es otra forma de represión. El verdadero rejuvenecimiento comienza cuando puedes permitirte sentir sin narrarte como víctima. Cuando reconoces tu emoción como energía transitoria, no como identidad fija. Cuando dejas que la tristeza sea lluvia y no ancla. Cuando permites que el enojo suba, atraviese y luego se disipe sin destruir. Los antiguos alquimistas no transformaban plomo en oro literal. Transformaban la emoción densa en energía vital refinada. Y ese trabajo no lo hacían con fórmulas externas. Lo hacían desde la presencia, desde la autoobservación sin juicio, desde la práctica de no aferrarse a lo que ya quiere salir. La emoción bien gestionada no enferma, cura, no envejece, regenera. Porque cuando tu cuerpo emocional está libre de represión, tu sistema nervioso sale del estado de defensa crónica. Y eso permite al cuerpo restaurar funciones que estaban postergadas por sobrevivencia energética. Piénsalo, si tu sistema cree que estás bajo amenaza emocional permanente, ¿cómo va a invertir recursos en reparación, belleza, expansión? No puede. Está ocupado defendiéndote. Y lo hace tensando, reteniendo, deshidratando, acelerando. Lo contrario exacto del rejuvenecimiento. Por eso, cada emoción no liberada es un ladrón silencioso de juventud, no por castigo, por consecuencia energética directa. Y a la vez, cada emoción bien digerida es un fertilizante vibracional, uno que nutre tu campo, que libera tus órganos, que oxigena tu piel, que ilumina tus ojos. Porque un cuerpo en paz emocional es un cuerpo disponible para el florecimiento. No necesitas entender todas tus emociones para liberarlas. Necesitas permitirles existir, escucharlas, dejarlas pasar. El cuerpo tiene su propio mecanismo de autoalquimia emocional, si tú no lo interrumpes, y ese mecanismo comienza con el permiso. Puedo sentir esto sin convertirme en esto. Este capítulo no te pide que te conviertas en terapeuta de ti mismo. Te pide que dejes de ser tu carcelero emocional, que dejes de cerrar la puerta cada vez que algo sube, que dejes de ahogar lo que necesita ser oído, porque la represión sostenida es un lenguaje directo de envejecimiento, y la expresión consciente, sin dramatismo ni victimismo, es un ritual de restauración. Empieza por notar cómo tu cuerpo cambia cuando no luchas con lo que sientes, cómo respiras distinto, cómo tu temperatura se regula, cómo el insomnio cede, cómo tu digestión se aclara,
porque esas señales no son casualidad. Son respuestas del cuerpo a una emoción que por fin fue liberada del exilio vibracional. Cada lágrima honesta es una descarga eléctrica que limpia el sistema. Cada grito liberado en soledad es un acto de reconfiguración vibratoria. Cada perdón verdadero es una apertura de canales que antes estaban colapsados. No como acto moral, sino como decisión energética de no seguir sosteniendo densidad. El rejuvenecimiento real no ocurre en el espejo. Ocurre en el momento exacto en que eliges dejar de cargar lo que ya no necesitas sentir como amenaza. Y esa decisión, más que cualquier tratamiento o técnica, es la base silenciosa sobre la que se construye una biología luminosa, presente y atemporal. Capítulo 6. Respirar como quien renace. El oxígeno como código de juventud. Respirar es lo primero que haces al llegar y lo último que harás al partir. Entre esos dos extremos lo llamamos vida. Pero lo que casi nadie te enseña es que la forma en que respiras determina la calidad de esa vida y la velocidad con la que envejeces. La mayoría de los cuerpos modernos respiran por inercia, no por conciencia. Inhalaciones cortas, superficiales, apresuradas. Exhalaciones incompletas, retenidas, casi invisibles. Y ese patrón no solo afecta tu energía del día, está codificando un ritmo interno que puede acelerar o revertir procesos de deterioro biológico. El oxígeno no es solo combustible, es lenguaje. Es una frecuencia que ordena, una señal que limpia. Cada célula necesita oxígeno no solo para sobrevivir, sino para regenerarse. Y cuando la respiración está fragmentada, tu sistema comienza a operar en modo de reserva, como si vivieras en un entorno hostil, donde el cuerpo aprende a funcionar con menos, pero a un costo invisible: pérdida de vitalidad, tensión crónica, inflamación silenciosa. Las tradiciones espirituales más antiguas sabían que la respiración no es un acto fisiológico, sino un puente vibracional. Los yogis del Himalaya, los alquimistas esenios, los sabios taoístas, todos desarrollaron prácticas específicas para respirar con intención, porque sabían que el aire no solo nutre la sangre, organiza el campo cuántico del cuerpo. Cuando respiras profundo, lento y presente, el sistema nervioso cambia de inmediato. Salta del modo de supervivencia al modo de restauración. La sangre se alcaliniza, las células reciben más información y el cuerpo entra en lo que los científicos hoy llaman homeostasis, equilibrio total. Un estado donde se activan las enzimas reparadoras, donde la inflamación cede, donde el envejecimiento se desacelera naturalmente. Respirar es gratis, es simple, pero no por eso es automático. La clave está en hacer del acto inconsciente un ritual consciente. No se trata de practicar respiración una vez al día. Se trata de recuperar el arte de respirar como quien elige vivir sin prisa, sin máscara, sin contención. Observa cómo respiras cuando estás en silencio. ¿Tu abdomen se mueve o está tenso? ¿Exhalas completo o cortas al final? ¿El aire entra por la nariz o por la boca? Cada respuesta revela más sobre tu estado energético que cualquier análisis, porque el cuerpo habla a través del aliento. Y tú puedes elegir si seguir respirando como quien sobrevive o empezar a respirar como quien rejuvenece. En estados de juventud vibracional, el aliento es largo, fluido, vertical. Acompaña al movimiento, no lo interrumpe. Es como una ola que sostiene la vida sin violencia, pero cuando vives en tensión, tu respiración se quiebra. Y esa quiebra se repite tantas veces al día que el cuerpo comienza a replicarla como su nuevo normal. Por eso, los grandes maestros no envejecían como el resto, porque su sistema respiraba al ritmo del presente, no al ritmo del miedo, porque no aceleraban sin necesidad, porque no sostenían lo que no era suyo,
y porque habían comprendido que cada respiración era una decisión. ¿Me contraigo o me expando? Este capítulo no te entrega una técnica, te entrega una conciencia. La conciencia de que tu aliento es un código y que ese código puede programar tu biología hacia la fatiga o hacia la regeneración. Tú decides, tú habitas, tú respiras, pero hazlo con propósito. Hazlo como quien honra el templo que habita. Hazlo como quien sabe que la juventud no es un número. Es el ritmo con el que oxigenas lo que eres. Capítulo 7. El placer consciente. La fuente silenciada de rejuvenecimiento. Si algo ha sido distorsionado, temido o reprimido en las tradiciones que formaron tu visión del mundo, es el placer. Se le enseñó como pecado, debilidad, distracción. Se le ubicó lejos de lo sagrado, casi como enemigo del alma. Pero lo que nadie te dijo es que el placer auténtico, integrado, consciente, es una de las fuentes más poderosas de regeneración que posee tu biología. Tu cuerpo fue diseñado no solo para funcionar, sino para gozar. No por capricho biológico, sino porque el placer, cuando es limpio, presente y profundo, activa circuitos neuroendocrinos capaces de restaurar el organismo a niveles invisibles. Tu piel se oxigena, tu sistema inmune se fortalece, tus células madre se activan, tu campo energético se expande. El problema no es el placer, es el uso inconsciente del placer como anestesia. Es la búsqueda compulsiva de sensaciones para tapar vacíos. Es la confusión entre estimulación y nutrición. Eso envejece, eso desgasta, eso desconecta, porque lo que no es placer genuino es solo ruido disfrazado. El placer consciente es diferente, no necesita exceso, no busca escapar, no huye del presente. Al contrario, te devuelve al instante con tal profundidad que el cuerpo entra en un estado de armonía rara vez alcanzado por voluntad mental. Y en ese estado, todo rejuvenece. Porque la juventud no es hiperactividad, es disponibilidad, es apertura sin esfuerzo. La sabiduría ancestral no rechazaba el placer, lo ritualizaba, lo purificaba, lo usaba como camino hacia lo divino. Los egipcios, los taoístas, los pueblos tántricos, todos comprendían que el cuerpo, en su expresión de gozo pleno, se volvía canal de restauración. La energía sexual, sensorial, afectiva y creativa, cuando no se disocia ni se culpa, se convierte en medicina. Tu sistema nervioso no distingue entre placer sexual, estético, emocional o espiritual si todos son auténticos. Lo que distingue es la calidad del campo vibracional. Si el placer está contaminado de carencia, de necesidad, de adicción, colapsa. Si está alineado con presencia, gratitud y gozo, expande. Y cuando se expande, lo hace en todos los niveles, desde la piel hasta las mitocondrias. Las hormonas se reorganizan, el cortisol baja, la dopamina se equilibra, la serotonina fluye, la oxitocina, llamada la hormona del vínculo y la longevidad, se libera en cascada. Nada de esto es metafórico, es medible, es verificable, es transformador. ¿Y qué impide vivir este tipo de placer? La idea de que no lo mereces, el hábito de vivir en modo de deber permanente, el miedo a soltar el control, la herida que equipara disfrute con culpa. Todo eso es programación. Todo eso es parte del software de envejecimiento instalado desde hace generaciones. El rejuvenecimiento no es compatible con la represión sostenida. No puedes regenerarte si tu energía vital está en modo de restricción, contención o sacrificio crónico. Necesitas abrir espacio para la expansión, y esa expansión se activa cuando recuperas tu derecho a sentir gozo sin pedir perdón por ello. Este capítulo no te está diciendo que busques placer como meta, te está diciendo que reconozcas el placer como termómetro.
Donde hay placer sano, hay flujo. Donde hay flujo, hay vida. Donde hay vida en expansión, hay restauración. Y eso puede comenzar con lo simple, una comida que realmente saboreas, una caminata sin objetivo, un instante de silencio que se convierte en éxtasis interior, un encuentro profundo, sin máscaras, un gesto de ternura que no busca resultado. Todo eso es medicina vibracional. Todo eso comunica a tu biología que es seguro rejuvenecer. Pero no ocurrirá mientras vivas huyendo del cuerpo, tratando al gozo como enemigo y al disfrute como amenaza. No ocurrirá mientras sostengas la creencia de que solo el esfuerzo dignifica. Porque la juventud eterna no nace del esfuerzo. Nace del flujo consciente con lo que enciende tu alma. Haz del placer un altar, no para adorarlo, sino para recordarlo, porque tu cuerpo no envejece cuando goza, envejece cuando olvida cómo. Capítulo 8. La postura como código de juventud, cuando el cuerpo se recuerda a sí mismo. No hay espejo más fiel que tu postura. Es la primera cosa que el mundo ve de ti, y muchas veces la última que tú observas. Pero lo que llamas forma de estar parado no es solo hábito corporal, es arquitectura energética comprimida en gestos. Y esa arquitectura, como todo lo que emites, no es neutra, o sostiene tu vitalidad o la disuelve. La juventud no solo se expresa en la piel, se refleja en la manera en que ocupas el espacio, en cómo caminas, en cómo te sientas, en cómo se alinean tus vértebras con tu intención. Porque el cuerpo habla incluso cuando callas, y si tu postura se ha adaptado al miedo, al peso, al agotamiento emocional, también tus órganos y tu sistema nervioso han ajustado su lenguaje a esa curvatura. Observa a alguien que vive en constante presión. Su pecho colapsa hacia adentro, sus hombros se enroscan, su mirada se cae, su cuello se proyecta hacia adelante como quien espera el golpe. Esa postura no es estética, es biológica, es vibracional, y ese cuerpo, sostenido así día tras día, deja de emitir expansión y comienza a emitir defensa. La defensa sostenida envejece, porque bloquea la respiración profunda, comprime el abdomen, impide la oxigenación adecuada del corazón y altera el ritmo de la columna vertebral. Y sin columna viva no hay energía vital sostenida. En las culturas antiguas, la postura recta no era símbolo de rigidez, era símbolo de canal. Una columna abierta es un canal limpio. Un canal limpio permite que la energía suba y baje sin interferencias. Y donde fluye la energía, la juventud se preserva como estado natural. Esto lo sabían los taoístas, que enseñaban a caminar como si el cielo te sostuviera por el centro de la cabeza. Lo sabían los yogis, que hablaban del eje como el árbol que conecta cielo y tierra. Lo sabían los iniciados egipcios, cuya quietud vibratoria tenía la fuerza de una pirámide silenciosa. El cuerpo no era un obstáculo para lo divino, era su soporte geométrico. Hoy, la ciencia del movimiento confirma que una postura abierta, estable y flexible impacta directamente en la producción hormonal, en la digestión, en la salud del sistema inmune y en la activación de zonas cerebrales vinculadas al bienestar y la longevidad. Pero no basta con corregir la postura desde fuera. El cambio real ocurre cuando modificas la identidad vibracional que la postura representa. Si te ves a ti mismo como débil, como frágil, como viejo, tu cuerpo buscará alinearse con esa señal, no por castigo, por lógica vibratoria. Y no importa cuánto estires o fortalezcas los músculos, si no cambias la autoimagen, la postura volverá a cerrarse, porque el cuerpo solo sostiene formas compatibles con la vibración dominante. La verdadera corrección postural es un acto interno, es una reconfiguración de presencia. Es preguntarte, ¿cómo se alinearía mi cuerpo si me creyera digno, vital,
joven y completo ahora mismo. No para fingir, para recordar, porque tu cuerpo sí sabe cómo se siente estar despierto. Solo está esperando que lo permitas. La energía de juventud se sostiene mejor en cuerpos que se abren sin miedo, que no se colapsan para ser aceptados, que no se encorvan para encajar, que no se contraen por vieja costumbre. Tu postura, cuando es verdadera, no necesita ser impuesta. Surge cuando te alineas con tu energía sin censura, caminar erguido, sentarte con la columna viva, mirar al frente con presencia. No es un acto estético, es una declaración vibracional. Le estás diciendo a tu biología: estoy listo para sostenerme desde mi eje, no desde mis heridas. Y tu cuerpo, que responde siempre, comenzará a operar desde ese eje. Este capítulo no busca que corrijas con fuerza, busca que restaures tu arquitectura original con verdad. No desde la imagen, sino desde la frecuencia, porque la forma sigue a la energía, y cuando la energía vibra coherencia, el cuerpo adopta su postura natural, la de quien recuerda que siempre fue joven, incluso cuando olvidó cómo se sentía. Capítulo 9. El silencio que te rejuvenece, donde la energía se reorganiza sin esfuerzo. Vivimos rodeados de ruido, externo e interno. Pantallas, notificaciones, voces, pensamientos, exigencias. Un entorno saturado de información que no para. Pero lo que casi nadie te dice es que el ruido constante no solo agota tu mente, acelera el envejecimiento celular. El cuerpo necesita momentos de silencio vibracional para restaurarse. No hablo de ausencia de sonido solamente. Hablo de ausencia de interferencia energética, porque hay lugares donde reina el silencio físico, y sin embargo, la tensión interna es ensordecedora. Lo que realmente rejuvenece no es el silencio ambiental, es el silencio que ocurre dentro del campo cuando la identidad deja de resistirse a sí misma. En ese silencio profundo, la energía se ordena sola. Las frecuencias incoherentes se disipan. Las células vuelven a percibir su diseño original. El sistema nervioso baja la guardia. La mente deja de emitir órdenes contradictorias. Y el cuerpo, sin necesidad de intervención, entra en modo de restauración vibracional automática. Esto no es esoterismo poético, es ciencia. El Instituto HeartMath ha estudiado cómo la coherencia entre el corazón y el cerebro se activa en estados de presencia profunda, y esa coherencia se logra más fácilmente en espacios de silencio interno, porque allí no hay fricción, y donde no hay fricción, la energía puede fluir hacia la regeneración. Las culturas iniciáticas conocían este secreto. Los retiros en templos, las celdas silenciosas, las montañas, los ayunos de palabra, no eran capricho. Eran tecnologías del alma para detener la distorsión vibracional que el mundo moderno normaliza. Sabían que si el cuerpo no tiene pausas reales, el campo colapsa por sobrecarga. La juventud no es hiperestimulación, es sincronía, y la sincronía no se alcanza haciendo más, se alcanza haciendo menos, con más presencia. Si tu día está lleno de estímulo constante, tu biología entra en modo de dispersión, y dispersarse es el camino más directo hacia el desgaste. La práctica del silencio consciente no requiere monasterios, requiere decisión. 5 minutos sin juzgar, sin interpretar, sin corregir, solo sentir, solo respirar, solo estar. Ese pequeño ritual sostenido cada día es más poderoso para tu longevidad que muchos suplementos, porque en esos minutos tu campo deja de fragmentarse y comienza a consolidarse. El rejuvenecimiento ocurre en capas, y la más profunda no se activa desde lo físico, sino desde lo sutil. Necesitas permitir que la energía vuelva a su eje, y ese permiso nace en el silencio, no el que usas para huir, sino el que eliges para volver. Muchos le temen al silencio porque lo confunden con vacío, pero el vacío
no existe. Existe el espacio lleno de potencial. Y cuando tú te haces disponible para ese espacio sin necesidad de rellenarlo, tu cuerpo responde con gratitud, con alineación, con vitalidad renovada. El silencio también te reeduca, te muestra cuánto ruido cargas sin notarlo, cuántas ideas repites que no son tuyas, cuántos pensamientos automáticos sostienen una identidad vibracional que ya no necesitas. En el silencio, lo que no es auténtico se revela, y lo auténtico recupera su lugar. Por eso, los sabios envejecían distinto, no porque no tuvieran años, sino porque no estaban desgastados por la sobreinformación, porque sabían que el verdadero poder no está en lo que haces, ni en lo que dices, ni siquiera en lo que entiendes. Está en lo que eres capaz de sostener sin interferencias. Este capítulo no te pide que dejes todo y te encierres, te pide que detengas por instantes la compulsión de intervenir, que te sientes, que respires, que no hagas, que no resuelvas, que simplemente seas, porque cada vez que lo haces, tu cuerpo accede a una capa más profunda de restauración, una capa que solo se abre cuando la vibración deja de dispersarse. Ahí es donde ocurre el verdadero rejuvenecimiento, no en la acción, en la pausa, no en el ruido de la transformación forzada, en la quietud del ser recordado. Capítulo 10. La palabra como frecuencia restauradora. Reprogramando tu cuerpo desde el verbo. La palabra no es sonido, es vibración, es emisión, es estructura. Cada vez que hablas, estás construyendo un campo alrededor tuyo y dentro tuyo. Tu cuerpo escucha lo que dices, no de manera simbólica, sino literal. Cada célula se ve afectada por el lenguaje que emites. Desde pequeños nos enseñaron a hablar sin enseñar el poder que el verbo tiene sobre la biología. Decimos frases automáticas sin notar que, detrás de ellas, se esconden comandos vibracionales que programan cómo nuestras células se comportan. Estoy agotado, ya no doy más, esto me mata, con la edad todo duele. Cada una de estas expresiones no solo describe una sensación, la refuerza, la imprime, la consolida. Tu sistema nervioso responde a patrones lingüísticos como lo haría un circuito eléctrico ante un código. Lo que dices de ti mismo, lo que dices de tu cuerpo, lo que dices de tu presente, moldea la respuesta bioquímica de tu organismo. Si lo que emites es derrota, cansancio o decrepitud, tu biología lo acatará como una orden silenciosa. La palabra es una extensión del pensamiento, pero con mayor fuerza, porque al pronunciarla le das materia vibracional al contenido interno, y esa materia penetra tu campo, se ancla en tus órganos, influye en tus hormonas, se aloja en tu postura. Por eso, hablar es un acto de creación cuántica. Las antiguas culturas no usaban el verbo a la ligera. En Egipto, el Heka era el arte de invocar energía a través del lenguaje sagrado. En el hermetismo, el verbo era la herramienta más potente del mago. En el cristianismo esotérico, al principio era el verbo, porque nada se manifiesta sin palabra, y nada se sana si el verbo está fracturado. Hablar bien no significa usar frases bonitas o pensar positivo sin honestidad. Significa emitir desde la coherencia y la presencia. Significa que tu palabra nace de un eje interno, no de una reacción automática, porque una palabra verdadera, emitida desde el centro, tiene más poder sanador que muchos métodos externos. Observa por un momento tu vocabulario cotidiano. ¿Desde qué frecuencia estás hablando? ¿Tu lenguaje te sostiene o te debilita? ¿Lo usas para explicar tus límites o para perpetuarlos? ¿Estás narrando una identidad que quieres trascender o anclándola más profundamente con cada conversación? Tu cuerpo rejuvenece cuando escucha una narrativa que lo libera, y esa narrativa
Comienza con el modo en que te hablas. El verbo puede ser bálsamo o veneno. Todo depende de su origen vibracional. Por eso, los grandes iniciados no hablaban mucho. Pero cuando lo hacían, sus palabras cargaban intención pura, dirección energética precisa y coherencia estructural. La regeneración celular se activa más fácilmente en entornos verbales donde el lenguaje respeta la vida. Frases como «mi cuerpo se fortalece cada día», «estoy alineado con mi energía original», «mis células saben cómo restaurarse», no son afirmaciones vacías si nacen desde la convicción. Son claves vibracionales que orientan el campo biológico hacia la restauración. Y cuando este tipo de lenguaje se convierte en norma, no en excepción, algo profundo se transforma. Tu cuerpo comienza a sentir seguridad vibracional. Ya no necesita protegerse del contenido verbal. Ya no tiene que contraerse cada vez que escuchas tu propia voz, diciéndote que eres frágil, insuficiente o envejecido. Y en esa seguridad aparece el verdadero poder regenerativo. Este capítulo no es un manual de afirmaciones. Es un recordatorio de que la forma en que nombras lo que vives determina cómo lo vives. Y si eliges tus palabras con conciencia, sin exagerar, sin negar lo que sientes, pero sin reforzar la decadencia como identidad, tu cuerpo tendrá nuevas coordenadas para regenerarse. No subestimes tu verbo, es tu varita, es tu clave, es tu programación. Habla como quien honra su energía, declara como quien ya no quiere repetir el viejo guión del desgaste. Y el cuerpo, como siempre, obedecerá. Capítulo 11. Volver a la tierra. La frecuencia terrenal como clave de restauración celular. No puedes hablar de juventud eterna si estás desconectado de tu origen. Y tu origen no está en un linaje familiar ni en una herencia genética. Tu origen es eléctrico, vibracional, planetario. Vienes de la Tierra y a la Tierra deberías volver cada día para recordarte cómo se sostiene la vida en expansión. Tu cuerpo es un organismo bioeléctrico. Cada célula, cada nervio, cada sistema opera a través de corrientes sutiles que requieren polaridad estable. Pero el entorno moderno ha reemplazado esa conexión natural con superficies plásticas, zapatos aislantes, hormigón muerto. Has dejado de tocar la tierra, de apoyarte en ella, de sincronizarte con su latido. El resultado: electricidad desbalanceada, carga estática acumulada, campos alterados y una biología que opera en aislamiento. Una biología que se deshidrata vibracionalmente incluso si bebes agua, porque el cuerpo no solo se nutre de líquidos, se nutre de contacto, de resonancia, de carga terrestre. Las culturas originarias caminaban descalzas, dormían sobre el suelo, tocaban árboles, se bañaban en ríos, no porque fueran primitivas, porque sabían que el planeta no es un entorno, es un organismo vivo con el cual estamos diseñados para sincronizarnos. Y en esa sincronización, la célula descansa, el sistema inmune se ordena, la inflamación baja, la mente se aclara. Esto no es romántico, es real. Hoy la ciencia lo llama earthing o grounding, la práctica de conectar el cuerpo desnudo con la tierra para descargar la carga electromagnética acumulada. Estudios han demostrado que tan solo 30 minutos de contacto directo con el suelo natural reducen marcadores de estrés, mejoran la calidad del sueño y reactivan procesos de reparación celular profunda. Tu juventud está codificada también en el nivel de coherencia con el entorno que te dio origen. Y si vives como si el suelo fuera amenaza, si te mueves sin tocarlo vivo, si nunca permites que tu cuerpo se descargue a través del contacto terrestre, tu campo se sobrecarga, se endurece, se desvitaliza. No se trata solo de ir al bosque los fines de semana.
Se trata de recuperar un vínculo energético con la materia viva que sostiene tu existencia, de caminar descalzo sobre césped húmedo sin prisa, de apoyar tu espalda contra un tronco sin celular, de meter los pies en el agua sin querer registrar el momento, de volver al barro, no para ensuciarte, para restaurarte. La tierra absorbe lo que ya no necesitas, lo disuelve, lo transmuta. Pero para que eso ocurra, debes permitir que tu campo se abra. Y eso no pasa cuando estás en modo productividad. Pasa cuando estás en modo receptividad, en modo pausa, en modo real. Recuerda, el cuerpo no envejece por la edad, envejece por separación sostenida. Y la separación más tóxica que puedes mantener es la que te desconecta del campo terrestre, porque al perder el vínculo con la tierra, pierdes la matriz regenerativa más pura que tienes a disposición. La tierra tiene memoria, y esa memoria es tuya también. Tus células reconocen su pulso, tus huesos recuerdan su densidad, tus ritmos internos se restauran cuando el cuerpo se rinde a su frecuencia, no desde la debilidad, desde la entrega inteligente de quien comprende que no hay energía más joven que la que está en conexión con lo esencial. Este capítulo no busca convencerte de vivir como un nómada. Busca despertarte. Recordarte que el rejuvenecimiento no se trata de añadir más estímulo, más suplementos, más ruido, sino de volver a lo que ya era perfecto antes del olvido tecnológico. Tu cuerpo no está roto, está aislado, y la tierra, como siempre, sigue esperando, con su campo abierto, con su vibración intacta, con su medicina silenciosa, lista para devolverle al cuerpo la frecuencia que nunca debió perder. Capítulo 12. El sueño como reinicio cuántico. Dormir para reescribir tu biología. Dormir no es descansar. Dormir es morir un poco para poder nacer de nuevo. Cada noche, cuando cierras los ojos y te sumerges en la negrura del subconsciente, tu cuerpo entra en un proceso que nada tiene que ver con inactividad. Dormir es la forma más avanzada de restauración cuántica que tu biología ha diseñado. Pero para que ese sueño regenere, debe ser profundo, no interrumpido, no inducido, no usado como escape, sino como ritual vibracional de restauración, porque es en el sueño profundo donde el cuerpo libera las señales que reordenan el sistema, donde el sistema nervioso se reconfigura, donde los tejidos se reparan, donde las glándulas segregan lo que no pueden producir en estado de vigilia. La hormona del crecimiento, clave para la regeneración celular, no se activa durante el día, se activa en los ciclos de sueño profundo y más aún cuando el campo vibracional está en coherencia emocional. Por eso no basta con dormir 8 horas. Si llegas a la cama cargado de pensamientos tóxicos, sobrecargado de estímulos o desconectado de tu eje, el sueño se fragmenta y el cuerpo, en lugar de restaurarse, se estanca. La juventud verdadera se sostiene en la calidad del descanso, porque un cuerpo que no duerme bien envejece incluso si se alimenta bien, respira bien y medita todos los días. Nada sustituye la restauración que ocurre en las franjas profundas del sueño, y esas franjas no se alcanzan sin vibración adecuada. Los sabios antiguos no dormían por costumbre, dormían como quien entra a un templo. El espacio del sueño era sagrado. Se cuidaba el entorno, la intención, la postura, incluso el pensamiento final antes de cerrar los ojos. Porque sabían que la conciencia entra en otro plano y que lo que ocurre allí se refleja luego en el cuerpo físico. Hoy dormimos conectados a pantallas, saturados de ruido, fragmentados emocionalmente, y luego nos preguntamos por qué despertamos más cansados que cuando nos acostamos. La respuesta es simple: no dormimos, apenas nos desconectamos de forma superficial. No permitimos que el sistema entre en fase de reinicio.
Rejuvenecer no es solo tener más energía durante el día, es permitirle al cuerpo recuperar su ritmo original durante la noche. Y ese ritmo solo se activa si el campo está disponible, si el ambiente vibra silencio, si la mente suelta control, si el corazón no late desde la guerra. El sueño no repara cuando hay defensa, repara cuando hay entrega. Una habitación con energía densa, con aparatos emitiendo, con tensiones no resueltas, no es un espacio de restauración, es un campo de distorsión. Y el cuerpo, aunque duerma, no entra en su verdadero programa de regeneración. La biología espera, pero no acciona. Por eso, este capítulo no habla de técnicas para dormir mejor. Habla de reverencia, de cómo tu actitud hacia el sueño determina el resultado biológico del mismo. Dormir bien es una decisión vibracional y comienza horas antes del sueño, en cómo cierras el día, en cómo limpias tu energía, en cómo desaceleras la narrativa interna. Los antiguos sabían que lo que piensas justo antes de dormir se convierte en una semilla vibracional que germina durante la noche. Si siembras miedo, el cuerpo tensará. Si siembras culpa, el cuerpo se defenderá. Pero si siembras gratitud, el cuerpo se abrirá, se relajará y permitirá que la restauración ocurra. Tu cuerpo sabe cómo rejuvenecer, solo necesita permiso, y ese permiso comienza cada noche. Cuando apagas el mundo externo y eliges conscientemente entrar en el plano donde todo se reinicia sin esfuerzo. Haz del sueño un acto sagrado, no para dormir más, para dormir mejor, para dejar que la conciencia vuelva al origen, y desde allí traiga de regreso la frecuencia olvidada de tu juventud eterna. Capítulo 13. Relaciones que envejecen, relaciones que rejuvenecen. El campo invisible del vínculo. No hay nada más rejuvenecedor que una relación que no exige máscaras. No existe suplemento, tratamiento ni técnica que se compare con la restauración que ocurre cuando puedes ser tú sin miedo frente a otro ser humano. La conexión auténtica es medicina profunda, porque desactiva los patrones de defensa energética que tu cuerpo sostiene cuando no se siente seguro. Cada vez que estás con alguien que juzga, que exige, que manipula o que reduce, tu sistema se contrae. La respiración se acorta, la postura cambia, el pulso se acelera. Y aunque no digas nada, tu biología entra en estado de protección. Y ningún cuerpo puede regenerarse si está en modo defensa. La energía que debería destinarse a restaurar se usa para resistir. En cambio, cuando estás con alguien que te escucha, que no te quiere corregir, que no te interrumpe con expectativas, algo dentro se relaja, se afloja el sistema nervioso, el campo se expande, el cuerpo entra en presencia, y ahí, sin esfuerzo, comienza la verdadera restauración. Porque la juventud no es solo lo que haces por ti, es también lo que los demás te permiten sentir cuando estás con ellos. Tus vínculos son una frecuencia, no importa cuánto los justifiques, tu cuerpo los traduce con precisión. Y si un vínculo constantemente reduce tu vibración, si constantemente genera ansiedad, tensión, obligación o disimulo, ese vínculo está envejeciendo tu biología, incluso si cumple funciones prácticas. Esto no significa que todos tus vínculos deban ser perfectos. Significa que debes dejar de ignorar lo que tu cuerpo siente cuando estás con ciertas personas. Tu alma puede perdonar, pero tu campo energético no miente. Si después de ver a alguien sientes cansancio crónico, rigidez, insomnio o tristeza sin causa, no lo racionalices, reconócelo. La regeneración ocurre cuando el cuerpo puede descansar incluso en presencia de otro. Esa paz no se fuerza, se cultiva y se elige, porque no basta con quererse. Es necesario que ambos sistemas se permitan vibrar sin interferencia.
Las relaciones que rejuvenecen no son las que siempre están en calma, sino las que permiten la verdad sin castigo, las que no censuran la emoción, las que no piden perfección, las que no imponen versiones mejoradas del otro. El vínculo sanador no es cómodo, es vibracionalmente coherente, y eso también significa revisar la relación más importante, la que tienes contigo. Si tu diálogo interno es constante juicio, si tu compañía más frecuente es tu exigencia interna, si tu presencia está marcada por la insatisfacción, no hay cuerpo que lo soporte sin desgaste. Tu rejuvenecimiento comienza cuando rompes el patrón del vínculo punitivo, tanto externo como interno. Cuando decides con firmeza que no sostendrás más relaciones donde no puedas respirar libremente, cuando dejas de justificar la incomodidad como madurez, y cuando te das permiso para frecuentar vínculos que te eleven, no que te mantengan colapsado. A veces, una sola conversación auténtica, sin máscara, puede rejuvenecer más que un mes entero de rutina saludable, porque el alma, al sentirse escuchada, relaja al cuerpo. Y un cuerpo que se siente seguro, que no necesita defender su identidad, libera su energía vital hacia la expansión. Este capítulo no viene a decirte con quién debes estar. Viene a recordarte que tu vitalidad se cuida también con la calidad de tus vínculos, que tu sistema percibe con precisión quién drena y quién nutre, y que si no haces algo con esa información, el cuerpo tendrá que hablar cada vez más fuerte. Rodéate de quienes te recuerdan, no de quienes te reformatean. Habla con quienes te escuchen sin corregirte. Comparte con quienes no necesitan que ocultes tu sombra, porque tu cuerpo no necesita más perfección, necesita más verdad vibracional compartida. Capítulo 14. El pasado como carga energética. Liberar para rejuvenecer. No envejeces solo por el tiempo, envejeces por el peso que decides seguir cargando. La memoria emocional no resuelta, los eventos no perdonados, las culpas enquistadas y las versiones de ti que ya no existen, pero aún habitas. Todo eso, aunque invisible, consume tu energía vital como un parásito vibracional silencioso. Tu cuerpo no distingue entre un evento actual y un recuerdo sostenido con fuerza emocional. Si cada día te repites lo que no hiciste, lo que te hicieron, lo que perdiste, lo que no sanaste, tu sistema vuelve a activar la misma química de la experiencia original. El pasado se vuelve presente, y el presente se convierte en terreno estancado. Y en un terreno estancado no crece lo nuevo. Tus células, mientras regeneran, necesitan espacio vibracional. Y si ese espacio está ocupado por historias que repites como si fueran tatuajes eternos, tu capacidad de restauración se bloquea. No porque el cuerpo no quiera sanar, porque la energía está secuestrada por una identidad que vive en el recuerdo y no en la expansión. Cada vez que te identificas con un trauma como si fuera tu verdad absoluta, tu biología ajusta su funcionamiento a esa narrativa. Tu cuerpo se pone a la defensiva, tu sistema inmune reduce su capacidad, tu respiración cambia, tu piel responde, tu digestión se altera, porque nada en tu campo puede renovarse si sigue obedeciendo al guión viejo del dolor. La regeneración comienza cuando sueltas, y soltar no es olvidar, es dejar de habitar esa línea del tiempo como si fuera el único hogar posible. Es reconocer que lo que te pasó fue real, pero que no necesita definir tu frecuencia actual, que puedes recordar sin revivir, que puedes honrar sin repetir, que puedes elegir otra línea de vibración aunque la historia aún esté allí. Los sabios no tenían pasado en el sentido que tú comprendes, no porque no hubieran vivido, sino porque no permitían que lo vivido se volviera prisión. Su identidad era fluida, ligera, sin apegos a lo que ya había cumplido su ciclo.
No usaban el dolor como excusa para detener la expansión. Usaban el recuerdo como materia prima para elevar su energía. El rejuvenecimiento verdadero no ocurre si el sistema sigue rumiando heridas. La juventud eterna no se sostiene en un cuerpo que cada día revive traiciones, fracasos, vergüenzas o pérdidas, sin transformarlas en otro estado vibracional. Porque eso no es memoria, eso es autosabotaje energético normalizado. Libera el pasado no porque no duela, sino porque ya no necesitas seguir vibrando desde esa versión. Ya aprendiste, ya sentiste, ya cargaste. Ahora toca soltar, pero no desde el olvido forzado, sino desde la comprensión vibracional. Eso que viviste no puede seguir controlando lo que vibras. Cada vez que sueltas una historia, no solo sanas emocionalmente, rejuveneces energéticamente, el cuerpo se aligera, los órganos descansan, el sistema simpático se apaga, y en ese nuevo espacio, tu biología recuerda lo que es vivir sin tensión de fondo, y comienza a crear desde allí. Este capítulo no viene a decirte que pienses en positivo. Viene a mostrarte que cada recuerdo que sostienes con densidad está quitándote energía para crear una versión más joven de ti mismo, y que mientras no reescribas tu narrativa interna, tu cuerpo seguirá obedeciendo al relato más antiguo. La juventud eterna no es un destino, es una frecuencia que no puede convivir con el resentimiento, con la culpa, con la nostalgia autodestructiva. La juventud ocurre cuando tu presente tiene más fuerza vibracional que tu archivo de dolor. Por eso, libera. No por idealismo, por biología, por supervivencia vibrante, porque tu cuerpo está hecho para florecer, no para acumular los fragmentos de lo que ya no tiene sentido que repitas. Tu alma no olvida, pero tampoco necesita repetir. Tu cuerpo no guarda rencor. Solo espera que dejes de cargar, porque cada vez que sueltas no pierdes historia, ganas espacio, ganas energía, ganas juventud. Capítulo 15. Recordar quién eres. La identidad energética que no envejece. Has recorrido ideas, prácticas, revelaciones. Has leído sobre respiración, emoción, glándulas, memoria, vínculos, tierra y palabra. Pero nada de eso se sostendría si no llegaras ahora a la raíz. La verdadera fuente de juventud eterna no está en lo que haces, está en quién crees que eres. Porque lo que tú llamas yo es una frecuencia, y esa frecuencia se proyecta en tu campo como identidad. Esa identidad vibra con una forma, y esa forma define la manera en que tus células se organizan. Si te crees frágil, tu biología responderá con debilidad. Si te crees envejecido, tu cuerpo obedecerá ese mandato. Si te defines como alguien limitado por la edad, por la historia o por la genética, todo tu sistema bajará su frecuencia para coincidir con esa imagen. Tu cuerpo no envejece porque el tiempo pase. Envejece cuando tú bajas la señal, cuando entras en frecuencia de resignación, cuando te acostumbras al cansancio como normalidad, cuando aceptas el colapso como destino, cuando dejas de verte como creador y comienzas a actuar como quien solo administra lo inevitable. Pero ¿qué pasaría si cambiaras la señal? ¿Qué pasaría si comenzaras a habitar la identidad de quien no envejece? Porque no vive desde la forma, sino desde la fuente. Tu ser esencial, ese que no depende del nombre, del cuerpo, del pasado ni del rol, no tiene edad, no tiene desgaste, no tiene límite. Es vibración pura, consciente, siempre presente. Y cuando comienzas a alinearte con esa identidad, aunque no la entiendas del todo, tu campo se reorganiza. Tu cuerpo empieza a recibir una señal diferente. Y esa señal, aunque invisible, reprograma tu biología desde el origen. La juventud eterna no se logra, se recuerda, no se conquista, se encarna.
Y eso no lo haces a través de técnicas, sino a través de una elección energética. Voy a sostener la frecuencia del que ya es completo ahora, del que no necesita deteriorarse para evolucionar, del que no cree que el paso del tiempo es pérdida, sino transformación. Este no es pensamiento mágico, es física vibracional. Lo que sostienes como real en tu campo se convierte en forma. Y si sostienes una identidad envejecida, tu cuerpo lo reflejará. Pero si sostienes una identidad en expansión constante, abierta, consciente, sin nostalgia ni autocondena, tu biología tendrá una nueva guía. Eso fue lo que enseñaron los grandes maestros. No a luchar contra el tiempo, sino a salir de él. No a conservar la apariencia, sino a emitir una frecuencia tan pura que el cuerpo no pueda más que organizarse desde allí. No era negación, era elección. La energía que no se degrada es la que no se divide. Por eso, cada vez que vuelves al centro, cada vez que dejas de fragmentarte en versiones que ya no vibran contigo, recuperas vitalidad, fuerza, presencia, porque el cuerpo se rehidrata vibracionalmente con tu coherencia. Porque la identidad elevada no pesa, no gasta, no exige, irradia. Este capítulo no te pide que finjas eternidad, te pide que sueltes la costumbre de narrarte desde el colapso, que dejes de validar cada síntoma como señal de decadencia, que interrumpas el automatismo de pensarte limitado. Porque cada vez que haces eso, tu energía se densifica, tu frecuencia cae, y el cuerpo, noble como es, lo obedece sin juicio. ¿Y si dejaras de buscar cómo rejuvenecer? ¿Y si empezaras simplemente a ser lo que nunca dejó de estar intacto dentro de ti? Haz de tu identidad un altar vibracional, no para inflarte, para centrarte, para recordarte que tú no viniste a repetir el destino de quienes envejecen sin cuestionar. Viniste a encarnar una señal tan alta que el tiempo no pueda hacer otra cosa que seguirte el ritmo. Tu cuerpo quiere saber quién eres realmente, no para cumplirte un capricho, sino para reflejar la verdad que sostienes cuando dejas de fingir que no sabes, y esa verdad no envejece, solo espera que regreses. Capítulo 16. No existe pócima, no existe genética privilegiada, no existe secreto escondido fuera de ti. Todo lo que necesitas para restaurar tu juventud eterna ya está dentro de tu campo. Lo único que faltaba era que recordaras cómo accederlo. Este libro no vino a darte técnicas milagrosas. Vino a desactivar las mentiras vibracionales que sostenías como verdad absoluta. Te mostró que no envejeces por años, sino por programación, que tu cuerpo no decae, sino que obedece, que tu biología es maleable, sensible, plástica y absolutamente disponible para la transformación cuando dejas de repetir lo que ya no te pertenece. Aprendiste que cada respiración es un código, que cada palabra es un comando, que cada emoción retenida envejece más que una década, y que cada acto de coherencia puede restaurar no solo tu energía, sino también tu arquitectura física. Ahora sabes que el sueño no es descanso, es reinicio, que el silencio no es vacío, es calibración, que el placer no es pecado, es medicina, y que el vínculo, cuando es genuino, puede ser más restaurador que cualquier protocolo. Pero sobre todo, recordaste algo que tu alma nunca olvidó. La juventud no es un estado físico, es una consecuencia vibracional de tu identidad consciente. Eres campo, eres frecuencia, eres energía encarnada en forma temporal, y esa forma responde minuto a minuto a la señal que tú eliges sostener.
Desde hoy ya no puedes decir que no sabías, no puedes seguir tratándote como si la decadencia fuera tu única opción, porque has visto, sentido, que otra forma de habitar tu cuerpo es posible, una forma ligera, real, viva. La juventud eterna no es una promesa, es un estado que se activa cada vez que eliges dejar de traicionarte. Ahora vuelve a ti. Respira distinto. Camina como quien recuerda. Habita tu energía como quien no le debe nada al tiempo. Tu biología ya está escuchando. Y esta vez sí sabe qué hacer con la señal correcta.